contextualización, en la cual se presenta una situación vivida por un profesor y sus estudiantes. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Reflexionaron? Sí, ¿Sí? por supuesto, sí. Por supuesto, dice Oriel. Oriela, lo que pasa es que tú eres aplicada. Ah. La Oriela es la aplicada. Dice, bueno, hay una situación de un profesor que le pide a sus estudiantes medir una superficie rectangular de 8 centímetros por 12 centímetros, ¿ya? Y le entrega cuadraditos con unidades de medida, ¿ya? Hasta ahí parece todo bien, ¿cierto? A algunos estudiantes les entrega cuadraditos de 2 por 2 y a otro, en cambio, le entrega cuadraditos de 4 por 4. Después de la actividad, el profesor pregunta, ¿cuánto mide la superficie del rectángulo? Y aquí yo quiero, por favor, que participen ustedes en qué pasó, po? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta actividad? ¿Ya? ¿Cuánto mide la superficie del rectángulo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito que tenía el profesor al plantear esta situación? Bueno, yo creo... ¿Loreto? Ya, Oriela, y después Loreto, ¿ya? Bueno, yo creo que hacerlos medir la superficie de este rectángulo, porque el supuesto es que el rectángulo viene para todos igual, pero de alguna manera él los va a, ¿cómo decirlo? Va a procurar obtener respuestas distintas intencionalmente, al darle cuadraditos de distinta medida. Entonces, yo creo intencionar un proceso en el sentido de que al darle cuadraditos de 2 por 2, obviamente va a obtener una mayor medida de la superficie que al darle cuadraditos de 4 por 4. Ya, muy De bien. alguna manera generar una discusión intencionalmente. Perfecto. Claro, el profesor tiene un plan, ¿cierto? Tiene un plan ahí. Intencionado. Loreto de Maipú, ¿qué puedes decirnos tú? Ahí vamos a ir complementando la participación de ustedes. Primero me coloqué en la posición de los alumnos, o sea, el alumno cuando le llegan las cosas sin mayores explicaciones, ellos comienzan inmediatamente a intentar ver qué es lo que tienen que hacer. Y dicen, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el propósito? Muchos van a quedar así, yo tengo uno más grande, uno más pequeño, en el minuto, por eso dije, intenté reflexionar porque de verdad ya las neuronas arriba ya entre álgebra, geometría y que se me confunden ya todas las asignaturas es increíble. Yo decía, ¿qué es lo que realmente quiere hacer si son dos medidas distintas? La cantidad en la superficie que va a obtener ahí es totalmente distinta. Busca realmente es plantear al niño de qué manera se puede medir. Uno de los tantos propósitos, el cómo podemos medir la cantidad o qué es la superficie incluso, que descubran qué es una superficie, que es, en este caso, es lo que está dentro de una figura plana 2D, que en este caso es un rectángulo de 8 por 2. Eso es como lo que fui dilucidando. Y claro, el hecho de pasarle dos cuadrados totalmente distintos, uno dice, a ver, ¿qué puede provocar? Una discusión entre los alumnos en los cuales van a primero pelear quién tiene la razón, quién tiene el principal, yo tengo la razón y por qué. Y tratar de buscar el por qué, que es una de las cosas que más les cuesta a los alumnos, el llegar al por qué. Ellos llegan a la razón, al resultado, pero el buscar el por qué les cuesta mucho. Y eso por lo menos yo lo veo como un gran propósito, el que los niños vayan más allá de una simple respuesta. Ya, perfecto. O sea, acá en la discusión que se pudo haber generado tiene que haber sido de mucho conflicto, porque tenemos, como decía también, complementando con lo que dijo Oriela, el profesor intencionadamente da dos unidades de medición diferentes, ¿cierto? Entonces, al momento de llevar a cabo el plenario, por llamarlo de alguna manera, ¿cuántas respuestas íbamos a obtener diferentes? Dos tipos de respuestas serían. Dos tipos de respuestas, ¿cierto? Y ahí Claro. se provoca la discusión también para los estudiantes, ¿ya? Son dos superficies que miden distinto, que tienen una dimensión totalmente
una es el doble que la otra, una de 2 por 2, me refiero a los largos, y el otro de 4 por 4, ¿cierto? Ahora, esta pregunta se estaba respondiendo porque de seguro que la discusión entre los estudiantes tiene que haber sido muy interesante. ¿Alguien quiere, por favor, participar? La Raquel. Ya, Raquel, dale. Mire, cuando yo leí este problema, me planteé, hoy perdón, va a sonar mi ventilador, me surgieron varias dudas, porque si yo les pido representar a los niños, les doy los cuadraditos y les digo representen ellos lo más probable es que lleguen todos al mismo resultado, porque si ellos arman, van a tomar el cuadradito como una unidad independiente de cuánto mida, a menos que yo les diga consideren que miden tanto por tanto. Entonces, mi primera pregunta era como, si el profesor no les dio las medidas y solo le entregó los cuadraditos y le dice represente este rectángulo, los niños al representar todos van a llegar a la misma solución, porque van a tener la misma cantidad de cuadraditos. Si yo les digo, los cuadraditos miden tanto y tanto, formen este rectángulo que les estoy dando, ahí me varía la cantidad de cuadraditos que van a utilizar y también el tamaño, obviamente, que se varía en ambos casos. Entonces ahí yo me cuestionaba si la representación, en teoría, en cuadraditos o en unidades va a ser igual. Si ellos lo toman como cada uno, como solo una unidad, solo que a algunos les va a quedar más grande y a otros más pequeños, pero en unidades va a ser la misma cantidad. Entonces ahí yo tenía la duda, si el profesor les entregó y les dijo, tomen, representen este rectángulo con estas unidades, o bien les intencionaba y les decía, estas miden 4, formen este rectángulo, y estas miden 2, formen este rectángulo. Porque ahí me daría dos soluciones distintas en cuanto a la cantidad de cuadraditos. Ya. A ver, Verónica, gracias, Raquel. De ahí vamos a ir viendo si podemos dar respuesta inmediatamente a lo que nos planteaba Raquel. Verónica Nietzsche. Hello, ¿me ven? ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Escucho perfectamente. Sabe que yo, mire, lamentablemente no pude anticiparme y leer el documento y todo, pero le di una lectura rápida y escuché claramente a mis colegas y coincido con una que recién habló, no me acuerdo el nombre realmente, pero yo creo que la intención del profesor Juan es de acuerdo a lo que significa medir, que es comparar. Yo creo que su objetivo era que los estudiantes compararan sus resultados, ya considerando que él entregó 2 instrumentos de medición distintos, que los niños por sí solos, o sea, lo que él intencionó fue lograr que los estudiantes midieran la superficie, pero como lo midieran a partir de descubrir que al tapar la superficie rectangular con estos cuadraditos ya de 2 por 2, de 4 por 4, ellos iban a llegar a un resultado y luego de eso iban a poder debatir si eran lo mismo, si no eran lo mismo, pero creo que la intención de él era clara. Para mí era medir y comparar. Bueno, ya el otro es la segunda pregunta, así que no me voy a adelantar, me voy a quedar con la primera pregunta. Hasta aquí es mi opinión. Creo que estoy absolutamente de acuerdo con el profesor Juan. Ya, perfecto. El profesor Juan, ¿alguien quiere participar de la discusión? ¿Verónica? Victoria, de Santiago. Ya, Victoria, dale. Bueno, yo al escuchar a las compañeras y ver todo el tema de esta discusión que se genera entre los niños, pienso que a lo mejor la importancia que quiere darle el docente es que los niños reconozcan cuál es la importancia de la unidad de medida, de escoger una unidad de medida precisa para poder llegar al consenso. Por ejemplo, cuando los hacían medir en el curso a los niños con el dedo o con las gomas o con distintos lápices, llegar como a la misma conclusión en sí de que podemos utilizar otro objeto para medir, pero sin embargo tenemos no es exacto porque nos va a depender, por ejemplo, si medimos con el dedo índice, vamos a tener a lo mejor diferencias con otro compañero porque las medidas de nuestros índices son distintos. Entonces, en ese contexto, yo me ponía en el caso del profesor en darles
la necesidad de comparar y que vieran cuál es la necesidad de establecer un criterio, así como por ejemplo tenemos el centímetro, el metro, y llegar a un consenso para poder medir más específicamente. Muy bien. Acá lo que no, a lo mejor no se especificó fue que si el profesor les dijo a los estudiantes las dimensiones de las regiones pequeñas, ¿cierto? A lo mejor les dijo que iban a medir la superficie, como decía Victoria, ¿ya? En el cual están tomando a lo mejor objetos diferentes, a lo mejor están en ese proceso recién de asimilar el concepto de medición de superficie, ¿cierto? Y por eso se provoca esta disparidad entre nosotros mismos de visiones, porque si los estudiantes conocen las medidas, ¿ya?, de las regiones cuadraditas y luego sumamos, iteramos, todo eso, nos va a dar el mismo resultado. Pero si no la conocen y solo reciben la superficie dibujada con los cuadraditos recortados y que el profesor conoce la variable medida de cada cuadrado, ¿cierto? Solamente le estamos dando, no solamente, sino que le estamos dando una gran herramienta a los estudiantes, que es que ellos construyan el concepto de calcular, cómo calcular superficies, ¿cierto? Porque ¿qué consiste esto? ¿En qué consiste esta, cuáles son los procesos? Cuando nosotros medimos superficie, generalmente se da una definición, ¿ya? La definición, y eso pareciera que facilita todo, pero ya lo hemos vivido en las discusiones virtuales anteriores, que si nosotros provocamos que los estudiantes reflexionen, vivan, que con su cuerpo se involucren en estos procesos, eso no se les va a olvidar jamás, ¿cierto? Y ahora, yo creo que la intención del profesor es tal cual como lo han dicho ustedes, es posibilitar esa discusión interesante entre los estudiantes, ¿cierto? Para que puedan construir estas definiciones, estos conceptos matemáticos tan importantes como lo son áreas, perímetros, ¿cierto? Que para que no se les olvide, no estemos repitiendo año tras año las mismas definiciones, sino que más bien evocar a la acción. En este caso, de ir superponiendo las superficies en la región que el docente dio. Ahora, aquí hay una tercera pregunta que tiene que ver con qué etapa del proceso de medir se pone en juego en la actividad propuesta. ¿Ya? ¿Recuerdas las etapas de medir? Yo por lo menos la tengo anotada, así que... ¿La tienes anotada, Ariela? Claro. A ver, ahí por ahí levantaron la mano también. Está Natalia y Raquel Espinosa. Natalia, ¿quieres decir algo? Natalia, no, perdón, la Natalia no. Raquel Espinosa. No, no había dicho nada. Ya. Me parecía que tenía la manito levantada. Ah, Ya. fue antes, fue la vez anterior. Ya. ¿Me escucha? Sandra Sí. Maturana, ya. Dame. Sí, mire. Dale. No es que, sí, no, lo que pasa es que quería, cuando vi el tema, inmediatamente quise opinar porque yo este año estoy en la evaluación docente. Y ¿Ya? este es mi módulo 1 de medición de área. Esto se ve en cuarto año básico. Entonces, la verdad es que estoy súper justa con mis tiempos, pero igual decidí inscribirme en este curso porque sabía que podía aprender mejor para mi evaluación y bueno, para mis niños también. Y me he dedicado a investigar mucho este tema, he leído pero muchas cosas acerca de esto, de cómo enseñar área. ¿Ya? Y lo que decían acá los colegas está súper bien porque en realidad uno parte primero diciéndole al estudiante de que el área se puede medir ocupando unidades cuadradas, que son los cuadraditos, pero que después a estas unidades cuadradas uno tiene que ver cuál es la medida de sus lados, porque resulta que en la cerámica del piso igual nos podemos encontrar unidades cuadradas, pero que no son tan pequeñas como la que, por ejemplo, podemos pegar en el cuaderno. Entonces, ahí viene como la primera etapa sería
medimos el área ocupando unidades cuadradas, y el segundo paso sería, esta unidad cuadrada tiene medidas, por lo tanto puede representar 1 centímetro cuadrado, 4 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado. ¿Ya? Entonces yo creo que aquí lo importante es ocupar, como decía también otra profesora, unidades estandarizadas. Que las unidades cuadradas no siempre tienen la misma medida, que pueden tener diferentes medidas. Y eso se ve, pero en muchas cosas de nuestro entorno. Entonces es un contenido súper rico para poder explicarlo de forma significativa. Por ejemplo, en esta familia. Súper. No, muy bien, Sandra, te agradecemos la intervención y ojalá que te vaya súper bien con todo el trabajo que has hecho, ¿ya? Y que te sirva también el material al cual puedan acceder. Y saben que hay muchos profesores que lo utilizan y les ha ido pero muy bien en las evaluaciones, ¿ya? Porque son actividades diferentes que se pueden plantear en la cual los estudiantes pueden ir construyendo y eso es sumamente bien valorado. Así que, dale, Sandra, muy bien, te felicito. ¿Sí? ¿Puedo decir algo ahora? Raquel, dime. Ya, mire, a mí me pasaba que los niños les costaba mucho el tema del área porque siempre lo confunden con perímetro. Les cuesta, no sé por qué les cuesta mucho esa separación entre contorno y superficie. Entonces yo en tercero, cuando partí enseñando tablas de multiplicar, les enseñé un juego que es tirando dados. Entonces yo les enseñaba a pintar en la cuadrícula, formando cuadrados o rectángulos, las tablas de multiplicar. Entonces, después, ese mismo curso generalmente yo seguía con él. Entonces, cuando pasábamos al concepto de área, yo les acordaba, les decía, ¿se acuerdan el tablero cuadriculado que usábamos para pintar cuadrados y rectángulos con las tablas de multiplicar? Sí, profesora, ya. Entonces, ahí y los chiquillos ya tenían un poquito más claro el tema de la superficie, porque yo les decía, el juego es hasta que no quede superficie blanca. Ellos van pintando hasta que no queda nada y juegan en parejas. Entonces, ellos ya me decían, la superficie era lo pintado. Sí, y lo blanco también. Entonces, ahí uno también crea un poquito el concepto antes, porque muchas veces uno les dice área de una figura, y como que se imaginan la figura, pero no piensan que el área es la superficie. Hoy día, por ejemplo, yo estaba viendo con quinto área de figuras y se confundían mucho porque el decir área del cuadrado y área del triángulo no lo asociaban, pese a que nosotros trabajamos con papel, lo cortamos y les mostramos las áreas. Entonces, después, asociar la unidad de medida, uno le dice, claro, son cuadritos. Entonces, ahí uno le dice, ¿se acuerdan que trabajamos anteriormente con cuadritos? Porque además a uno le dice, utiliza unidades cuadradas con una potencia, o sea, dice cm con un 2, que no corresponde al nivel tampoco. Entonces yo creo que ahí es muy importante que uno le hable también de antes, las dimensiones del cuadrado, ancho, alto o base, altura, cosa que él sepa de dónde viene el 2, por qué se ubica. Yo creo que el tema del área es súper, no complejo, pero es súper completo. Entonces uno tiene que aprovecharla desde varias áreas, porque imagínense, uno dice centímetros cuadrados, pero está asociándolo a una potencia, o sea, potencia en cuarto, en quinto. Entonces también hay que sacarle como el partido para después futuro también los niños lo tengan presente y ver las áreas más profundamente, con figuras más difíciles, incluso en el círculo, que uno también utiliza unidades cuadradas en un círculo. Sí, sí, es verdad. Si ustedes a ver, complementando lo que acabas de decir, muchas veces nosotros pasamos, o se ve en prácticas educativas que se van pasando, por ejemplo, las operaciones, ¿ya? Situaciones problemáticas solamente con operaciones. Pero cuando enseñamos a sumar, a restar, se nos olvida crear situaciones que tengan que ver con perímetros, por ejemplo. Y cuando estamos viendo multiplicaciones, se nos olvida poner situaciones que tengan que ver, así como decía una de las profesoras, que no retuve el nombre, de ir pintando la superficie y hablándoles de superficie, ¿ya? Porque así a los niños también se les van grabando ciertos conceptos, ¿ya? Entonces es muy importante tratar de las matemáticas, trabajarlas de manera holística y no separada, porque en el libro aparecen separadas. ¿Ya? Aparecen las mediciones, la geometría, datos y azar aparecen al final, pero nosotros permanentemente debiéramos estar hablando de perímetro, de área,
en virtud de las situaciones problemáticas de cálculo de suma y de multiplicación que permanentemente se están viendo. Entonces, es una invitación para que no parcelemos de cierta medida los temas en matemática o los ejes en matemática, sino que tratemos de ir complementando. Entonces, así también los niños estarían permanentemente dándose un bañito de recordar situaciones que le permiten a ellos desarrollar estas herramientas que les van a servir para la vida en el fondo, no solamente para el curso que viene, sino que sea algo habitual, Bueno, y como decía la profesora que está haciendo su portafolio, etcétera, claro, se tienen que trabajar con unidades cuadradas de distinto tamaño, ¿ya? Utilizar los recursos que están a nuestro alrededor, las baldosas de la sala, ya salir al pasillo, ver estas regiones cuadradas y después darle medida. Después se le da medida. Y como también hacían acotación a las potencias, se trabaja siempre primero con el dibujo, ¿ya? ¿Cuántas unidades cuadradas? Se dibujará al cuadrado. Y cuando ya los niños conozcan lo que es potencia, ya va a ser cm al cuadrado, m al cuadrado. Claro, porque debe ser demasiado abstracto si nosotros nos ponemos en lugar de estos niños, tratar de enseñarles área, dándole unas abreviaturas o simbolismos que desconocen, ¿cierto? Así que ese orden el que tenemos que nosotros manejar. Nosotros somos los expertos en la materia, que diga, ustedes, cada uno con sus experiencias de habla, tiene que tratar de enseñar de la mejor manera posible. Y acá en Somesigue tratamos de secuenciar las actividades para que ustedes se lleven nuevamente, hagamos este refresh de contenido y los podamos llevar a la sala. Y somos nosotros los protagonistas, con ustedes, ¿ya? Generando actividades desde lo más simple, pero que son realmente importantes de ser trabajadas en la sala de clase. Así que perfecto. Bueno, y ahí Oriela parece que decía que ella tenía anotadas las etapas que se necesitan para medir, ¿cierto? Y estas son las que aparecen en esta diapo. Porque ahora nos corresponde a nosotros realizar nuestra discusión virtual, ¿ya? Dice, ¿cómo se vivencian las etapas del proceso de medir en las siguientes situaciones? Vamos a considerar estas tres. Considera al menos los siguientes aspectos para realizar el análisis de cada una de las situaciones, ¿ya? Son las siguientes etapas que vamos a tener presentes para verlas. Vamos a ver estas etapas en tres situaciones, ¿ya? Uno es reconocer la magnitud que se quiere medir, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del profesor, la tarea, ¿cuál era la magnitud que se quería medir? ¿Cuál es la magnitud? ¿A qué podríamos llamar? Él dijo, ¿ya? Esto es lo que vamos a medir. Es un cuadrado. Superficie. ¿Ya? ¿Ya? Una superficie, ¿ya? Un cuadrado o un rectángulo. Ya, superficie, ya. Reconocemos la magnitud. Escoger la unidad de medida. En este caso teníamos dos unidades de medida y vamos a tener dos resultados, ¿cierto? Ambos resultados iban a estar bien, dependiendo del tamaño que iba a recibir el grupo que determinaba tal o cual superficie en base a esa unidad de medida, ¿ya? Y la tercera es determinar a cuántas unidades equivale, a unidades de medida, quiere decir, equivale la magnitud asignada, ¿ya? ¿A cuántas unidades equivalente, dice ahí, la magnitud? Pero ¿a cuántas unidades equivale la magnitud asignada? ¿Ya? Entonces, estas tres etapas las vamos a buscar en las siguientes situaciones. Entonces, yo les quiero pedir que le tomen un pantallazo a estas situaciones, que le tomen un pantallazo, porque estas son las tres situaciones que vamos a trabajar en grupo, ¿ya? Y la discusión va a ser en base a ver las etapas que acabamos de mencionar, ¿ya? Reconocer la magnitud que se quiere medir, si es que está, escoger la unidad de medida,
¿ya? Hablar de la unidad de medida que se ha elegido, si es la conveniente, si no. Determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, ¿ya? Entonces, esto por favor, les pido que tomen un pantallazo con su computador y que alguna lo puede mostrar, alguna de las integrantes del grupo, las pueda mostrar posteriormente en el trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Le tomaron el pantallazo? No, profesora, todavía no. Ya. Ahora sí. Oh, y ¿sabe lo que pasa? Que mi computador está súper lento. Me da un segundito más, por favor. De verdad, hoy día está como una carretita funcionando. Que tanta cosa que uno le ha puesto al computador. Profesora Verónica, se los mandé al WhatsApp también. Ah, ya, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Natalia. Yo tenía la opción del pantallazo o tu opción, que no alcancé a mirarla. Súper bien. ¿Ya? Entonces, ya nos iremos como siempre a las salas de trabajo y recuerden determinar los roles, ¿ya? ¿Quién va a ser el interlocutor, el moderador y el secretario? ¿Ya? Yo me voy a pasear, les recuerdo que yo voy a aparecer en los grupos, sigan trabajando, yo solamente entro como a modo de tomar nota, ¿de acuerdo? Y estas son las 3 situaciones que ustedes van a trabajar. Entonces, la idea es, en estas situaciones, es visualizar lo siguiente, que está aquí, ¿ya? Dice así, dice, ¿cómo se evidencian las etapas del proceso de medir? Ahí está. ¿Cómo se evidencian las etapas del proceso de medir en las siguientes situaciones? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a buscar en esas 3 situaciones estas 3 etapas. Si se evidencian, si no, ¿ya? ¿Qué podría, que diga, qué dificulta el proceso de medir en las situaciones planteadas? De eso se va a tratar la discusión que vamos a hacer junto a nuestras compañeras de equipo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y vamos a formar los grupos, ¿les parece? Y nos vemos en la sala. Ya. Somos 20, vamos a formar 4 grupos, 5 grupos. Ya. Sección de grupos. Y después nos vamos a reunir nuevamente para conversar. ¿Ya? Ya nos vemos en los grupos. Vayan accediendo, ahí sí. Hola. Hola. Pero me voy a colocarme los audífonos mejor porque tengo demasiado ruido afuera. Hoy mi internet está súper malo, de repente se desconecta, vuelvo a entrar, vuelvo a salir, y así estoy Yo tuve que aumentar la velocidad. No me quedó de otra, se me apagaba. Así que si de repente desaparezco, se va sola la señal. Sí, sí, se escucha. No, yo tuve que aumentar porque se me apagaba Zoom, estaba a la mitad de la clase, se me iba a la pantalla, volvía y no era el computador porque el computador está totalmente nuevo. Pregunté, me dijeron no, no es su computador, es la velocidad. No, yo tengo internet ilimitado, pero no sé qué pasa. No sé, la velocidad del internet, no es cuán ilimitado sea. Hola. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Siempre relacionado con eso, la velocidad del internet. No es el internet en sí, es la velocidad. Depende de la velocidad, es cuánto daba para cada cosa. Y yo normalmente tengo 80.000 cosas abiertas aparte de Zoom, así que... Ah, claro. Igual. Todos estamos exactamente iguales. Estaré solo para grabar por si acaso. Ah, ya. Ah, es que nos colocaron un mensaje. Ahí la Natalia nos colocó un mensaje. Acá está la actividad completa. Hola, yo estaré solo para grabar por si acaso.
Así que Ahí sonrían a la dice la cámara. actividad completa. Sí, yo se los voy a compartir en pantalla. No, si no se me vaya. Esa es la actividad. Ujú. Estoy acelerada. Esta, ¿cómo se evidencian las etapas del proceso de medir en las siguientes situaciones? Las situaciones no las leí. Estoy Acá está estoy súper... Pero es que este documento no estaba previo, parece. No, Era no lo estaba otro. previo. O sea, lo que estaba previo es esto. El reconocer la magnitud de eso, pero las situaciones no estaban. Ya. No Ya, estaban. bueno, Si las situaciones... analicémoslas, pues, ¿les parece? Ya, número 1. Dice, una estudiante quiere medir la superficie de una hoja de papel, para lo cual la cubre con monedas de igual tamaño. Al finalizar el proceso, indica que la hoja mide 99 monedas. Y hay que identificar cómo se evidencian las etapas del proceso de medir en las siguientes situaciones. Considera al menos los siguientes aspectos para realizar tu análisis. El primero sería reconocer la magnitud que se quiere medir. El siguiente es escoger la unidad de medida. Y el tercero es determinar a cuántas unidades equivale la magnitud. Unidades. Ya, entonces hay que reconocer en la situación. Vamos a ver situación 1. Situación 1. A partir de esas... se me fue la internet. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Yo por lo menos te escucho. Aquí dice que se me fue. Sale bueno, ya, si ustedes me escuchan, entonces está equivocado. De hecho, te veo. Ya. Dice situación 1. Yo creo que se relaciona con escoger la unidad de medida. O sea, ahí lo que hizo la estudiante fue escoger una unidad de medida. Escoger la moneda. Y yo creo que es eso. Porque el otro, reconocer la magnitud que se quiere medir, no, porque ella no está reconociendo qué es lo que va a medir, si va a medir la mesa, si va a medir el árbol, no. Ella tiene claro qué es lo que va a medir, va a medir la superficie de la hoja, y tampoco es determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, porque ella no está refiriéndose a cuánto equivale la moneda, sino que... ella solamente escogió una unidad de medida. ¿Estamos todos de acuerdo con que la situación 1 es escoger una unidad de medida? Ya, pongámoslo al tiro. Escoger una unidad de medida. Vamos con la situación 2. Situación 2. Dice, situación 2. Yo creo que la situación 1 es la determinar cuántas unidades de medida equivale la magnitud. Eso le está dando vuelta, pero por eso volví a leer el problema, porque dice que quiere medir una superficie, una hoja, que la va a cubrir con moneda. Ella quiere reconocer cuántas monedas, o sea, determinar cuántas unidades en este caso equivalen, cuántas monedas equivalen a esa hoja que ella está midiendo. Sí, yo creo que también, porque ya escogió la moneda. Escogió la moneda. De reconocer ya escogió la moneda. Medir también ya la reconoció, ya quiere medir absolutamente de acuerdo. Lo único que entonces tiene lo ponemos que hacer al tiro. ahora es determinar a cuántas unidades equivale esa hoja. Igual ella dice que al finalizar, dice el proceso, indica que la hoja mide 99 monedas. Por eso, pero yo igual creo que es determinar a cuántas. O sea, esta hoja la llenó de monedas y dijo, esta hoja es igual a 99 monedas puestas encima. Determinar a cuántas unidades. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Determinar a cuántas unidades. Estoy igual que con los chiquillos hoy día que estaba así. Esto es área, esto es volumen. Yo tengo los más grandes, así que veo volumen. Ya. Ahora sí nos vamos a la situación 2. Sí. Con experimento. Dice, un estudiante quiere expresar la altura de un edificio comparándolo con el largo de un clip. Plantea que cuando obtenga cuántas veces cabe el largo del clip en la altura del primer piso del edificio, podrá obtener la del edificio entero. Aquí está reconociendo la magnitud que quiere medir. No. Escoger la unidad de medida, no sé. A ver, volvamos. ¿Ya tiene la unidad de medida que es el clip?
un estudiante De hecho, hay quiere más de una estar situación, la yo creo. altura de un edificio comparándolo con el largo de un edificio, ya va a escoger, Yo creo que ¿no? hay más de una cosa. Plantea que cuando obtenga cuántas veces cabe el largo del clip en la altura del primer piso del edificio, podrá obtener la del edificio. Claro, porque después va a multiplicar eso por la cantidad de pisos. Claro. Entonces, reconocer la magnitud que quiere medir. Yo creo que aquí está primero que reconociendo la magnitud que quiere medir y también escogiendo la unidad de medida. Bueno, ya lo tiene claro, vuelva a usar el clip. Determinar a cuántas unidades equivale la magnitud también. Yo creo que estaría entre la 1 y la 3 para mí. Es que yo creo que ahí no utiliza solo una. A ver. Es que la magnitud ya la tiene, pues, que es la altura del edificio. La magnitud la tiene, pero de por sí él hace dos equivalencias. Él logra hacer dos equivalencias, el hacer que los clips, cuánto mide hasta el primer piso, y desde el primer piso ya después calcular el aproximado que va a ser el resto. A mí me suena como reconocer la magnitud que quiere medir, es como, esto es lo que voy a medir, en este caso el edificio, claro. pero y a partir de reconocer lo que va a medir, determinar cuántas unidades equivale a magnitud. Yo creo que están las dos, no sé, igual me cuesta identificar una. Plantea que cuando obtenga cuántas veces cabe el largo del clip en la altura del primer piso del edificio, podrá obtener la del edificio entero. Me sigue dando vuelta aquí, porque reconoce, porque hace al final dos magnitudes, pues. Él reconoce dos magnitudes. Hagamos lo que, imagínense que en la hojita él ocupara ya 10 clips para poner el primer piso. 10 clips. Y no sé, pues el edificio tiene 8 pisos. Después lo vamos a multiplicar por 80, o sea, son 80 clips de altura, ¿cierto? Ya, pero supongamos, pensemos como el niño. 80 clips. No, pensar como el niño no me cuesta, porque el niño de por sí nos va a quedar mirando con cara de qué es lo que hay que hacer. Claro. Sí, estamos honestas. El niño va a quedar mirando así, no entendí. Ya, yo creo que ya tenemos claro, por ejemplo, lo que queremos reconocer la magnitud. Magnitud, a ver qué es lo que es magnitud, es comparar con un mismo atributo. Con un mismo atributo, con el mismo largo de algo, en este caso el largo del clip, lo vamos a comparar con el largo del primer piso, cuántos clics caen en el primer piso. Yo creo que ya está hecho eso, reconocer la magnitud en este problema ya está, hay que descartarla. Yo creo que lo que se quiere aquí también es determinar cuántas unidades equivale la magnitud. Podría ser. Sí, porque si, no sé, yo estoy tratando de hacer el ejercicio yo niño, y yo niño ya tengo, por ejemplo, el elemento, el clip. Ya tengo identificado en lo que es el atributo, perdón, que es la magnitud, que en este caso magnitud es comparar con un mismo atributo, y en este caso el atributo sería el largo. Voy a comparar el largo del clip con el largo del primer piso, y después lo voy a multiplicar por la cantidad de pisos que tiene el edificio. Entonces yo creo que puede ser, pero ¿cómo hacer de nuevo determinar a cuántas unidades equivale la magnitud? Que no se pongan en la cabeza del niño, ahí sáquense de la cabeza del niño. Hay cuántas situaciones que se repite una misma situación, o partimos de un mismo aspecto. No necesariamente tiene que ser uno y uno, o incluso en una podemos encontrar más de una. Pero a ver, entonces, ¿qué sería escoger la unidad de medida? No, porque la unidad de medida ya la escogió, porque estoy viendo que en todas, estaba leyendo la última también de hecho, y en todas los niños ya escogieron la unidad de medida. El detalle con la segunda y que me da vuelta es que hay más de una unidad de medida al fin y al cabo. Él está haciendo 2 unidades y 2 longitudes distintas. Primero está viendo la de un piso y después está viendo la del edificio. Entonces, ¿saben qué? A lo mejor, espérenme. Cuando hablamos de cómo, la pregunta de cómo evidenciar las etapas del proceso de medida de las siguientes situaciones, claro. Entonces, a lo mejor lo que nos están pidiendo el orden en que estas se evidencian. O sea, lo primero que hacen es cuál es la que está y la que no. Ah, ya. ¿Cómo se evidencian las? Sí, porque dice, ¿cómo se evidencian las? No pueden estar en un orden determinado. Sí, a lo mejor estamos como los cabros chicos, como eligiendo una, po. Sí, po. Sí, por eso fue como, ¿por qué estamos eligiendo una si no nos han dicho cojan una? De hecho dice, ¿En qué momento nos fuimos para otro lado? Sí, yo creo que estamos igual. ¿Les parece que replanteemos la situación? Sí.
Sí, porque yo que sí, también por eso Sí, vamos a tener la misma respuesta en los tres, Entonces, en las tres situaciones. Porque en la de hecho en situación las 1, lo primero que hace es reconocer la unidad de medida porque usó la moneda. Claro. A ver, reconocer la magnitud. Ya, pues la magnitud es lo que va a medir. La niña tiene claro que es la hoja. En la Ya, primera, entonces, en la primera situación, lo que quiere medir la superficie. lo Entonces, que quiere pongámoslo medir así. es la hoja, la superficie de Oye, la ¿y hoja. alguien está escribiendo? Hay que escribir esto. No, porque de por sí me estaban dando vuelta muchas ideas. Yo con ideas en la cabeza no escribo. Ya cuando tengo más o menos el orden claro, es como, ya, ahora sí. Ya, entonces pongamos uno de nuevo. Ya, situación, un estudiante quiere medir la superficie de una hoja de papel. Entonces, lo primero que está ahí es la magnitud de lo que se quiere medir, ¿cierto? Claro. Lo primero es la magnitud de... En este caso es la superficie de la hoja. La superficie de la hoja, ¿cierto? Esa es la magnitud. El segundo estaría, dice, para lo cual cubre con la unidad de moneda. medida que va a utilizar. En este caso, ¿cuál es la unidad de medida que va a utilizar? En el segundo paso estaría la unidad de medida. La unidad de medida, la moneda. La moneda. Y en el tercer paso dice determinar a cuántas unidades equivale, 99 monedas. ¿Cierto? Ahí están las tres cosas. ¿Ya? Vamos con la segunda para ver si alcanzamos. La situación 2. Ya, situación 2. Ya un estudiante quiere expresar la altura de un edificio. Ya tenemos la magnitud. Magnitud, altura del edificio. Altura del edificio. Listo. Después tenemos comparándolo con el largo de un clip. Entonces, la unidad de medida es el largo de un clip. Medida, largo del clip. Sí, porque a mí me vas, mira, yo conociendo a mis ex alumnos de tercero que ahora están en cuarto, yo no les hago clase este año, pero conociéndolo no va a faltar, por ejemplo, el que me diga que hay algo que no se ve, y no va a faltar el que lo va a preguntar. ¿Y de qué forma colocó las monedas? Sí. Porque estaba pensando, pero mira, claro, acá en la situación 2, mira, aquí en la situación 2 aquí está súper claro. Aquí está súper claro en la 2. Porque lo que pasa, en la situación 2 nos aparece muy claro el determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, porque el niño solamente lo va a hacer con un piso, y ahí después vamos a explicar. Si no hay que entonces determinar podríamos poner que en determinar a cuántas unidades equivale, él va a utilizar como unidad, o sea, como determinarla a cuántas es el largo del primer piso. Claro. El largo en clips del primer piso. Ya. Ay, pasemos a la situación 3 a ver si alcanzamos a terminarla. No, está ¿Cuántos minutos nos queda? No dice. Piensa con la unidad de medida en la 3. situación. Ya dice, un niño tiene varios cubos iguales. Ya tenemos al tiro cuál es la magnitud. No tenemos la unidad de medida. La unidad de medida. Los ubica a lo largo de su mesa para saber a cuántos cubos corresponde. Entonces tenemos solamente aquí la magnitud y la unidad de medida. La magnitud sería el largo de su mesa. El largo de su mesa y los cubos que sería la unidad de medida. Claro, lo que no tendríamos aquí es determinado cuánto equivale la magnitud. Porque en no la está segunda respuesta. situación, si tiene determinada cuántas unidades equivale. Sí, pues, si lo pusimos, mira, lo pusimos como el largo del primer piso. Ya, que son equivalentes a la cantidad de clips. Ya, perdón. Lo pusimos. Me quedé pegada. Ya, entonces vamos a poner aquí en la situación 3. Ya, primero, un niño tiene varios cubos, entonces primero tiene la unidad de medida, unidad de medida, cubos. Luego la magnitud. ¿Ya? Y luego la magnitud es la mesa. El largo de la mesa. No es la mesa, es el largo de la mesa. De la mesa. Perfecto, ahí estamos. Terminamos. Eso es lo que no sé si es que habrá algún otro paso que más allá de reconocer la magnitud, escoger una unidad de medida y determinar a cuántas equivale. Loreto, mira, tú puedes bajar y puedes modificar abajo. Abajo, mira. ¿Qué cosa?
ahí, mira, abajo donde está, tú puedes responder. ¿Dónde? Mira, Este aquí. es un PDF. Mira, sí, que se pueden editar. Mira, tú te Pero vas no. a... Sí no podré sé, editarlo. mira, no, acá, mira, observa, mira. Ujú. Ah, tú no me puedes ver. Mira, No te arriba puedo ver. te sale donde dice abrir un... Mira, Ah, donde dice para abrir con la flechita. Mira, aprieta la flechita, no, la que está Ah, está. al Este es de medio donde descarga. dice... No, si la descarga la hay Perdón. que modificar en tu hoja. Mira, ahí. Y donde dice, el primero, donde dice documento de Google, ahí tú lo modificas online. Ya. Ya, ahí tú lo puedes modificar y la modificación te queda en línea. Ya, y después se la mandamos a Natalia. No, pues, claro, y ahí podemos hacer al tiro, ahí sobre mismo podemos editar. Podemos poner las respuestas que tenemos acá ¿Sí? escritas en papel. ¿Te parece? Sí. Oh. Ya. Ay, ¿dónde está esta cuestión? Ay, ¿por qué no es como un simple Word? Por favor, por favor, por favor. Archivo. ¿Qué es lo que buscas para ayudarte? No, descargaré un Microsoft, que es más fácil porque puedo ver. Aquí tiene una cantidad, tiene tan limitada las cosas que me estresa. Ah, En cambio aquí puedo ver todo. Porque esto acá está separado en cuadros y necesito verlos para saber dónde mierda le puedo colocar el cursor para no desconfigurar. Gracias. Ah, está tirado hasta ahí abajo, por eso. Vengo. Por eso no podía cambiarme. Por eso. Ya, esta situación queda por acá arriba. Necesito escribir acá ya. Escribimos debajo de esto porque si no, no va a desconfigurar todo el rato. Chicas, me tengo que retirar, tengo que entrar a consejo de profesores. Ah, ya. Ok. Que estén bien. Chao, que estés bien. hasta luego. Que te vaya bien en consejo. Yupi. Yupi. Yo voy con la misma sonrisa, no te preocupes, a mi consejo voy igual. Manerita de empezar la semana con consejos. Yo parto los martes, no te preocupes, y a las 10 de la mañana. Yo también tengo los martes. Las No sé tenemos a para las qué. 4 de la tarde. No, a las 10 de la mañana, así que, gracias. Ah. No me deja menos que tire esto acá abajo. Ya. En la situación 1, La situación 1, lo tengo anotado acá. Tenemos que el primero es la unidad de medida. Situación 3. Espérate. La situación 1, acá está. Ya, está. Que el primero es la magnitud de la superficie. La magnitud es la superficie de la hoja. espérame. Magnitud. Sí. En la primera situación 1, Lo primero que se observa. Estoy escribiendo todo al revés. La magnitud de la superficie. ¿Qué no está viendo? Espérate, es que lo primero dice. La magnitud que se quiere medir. Claro, la magnitud que se quiere es la superficie de la hoja. La magnitud que se quiere medir es la superficie de la hoja. Eso es lo primero que ocurre en el problema. Luego sería la unidad de medida. ¡Oh, es broma! La unidad de medida es es una moneda. Por último, de igual tamaño, porque dice que son todas de igual tamaño. claro. Por último, tenemos que son 99 monedas, pero no anoté. Determinar a cuántas unidades equivale la magnitud por medir. La niña determina que son 99 monedas. ¿Ya? Las que cubren la superficie de la hoja. Por lo que puede decir, hasta por ahí nomás, que 99 monedas
es igual a una hoja. Ahora, ¿qué hoja? No sé. A una hoja. Vamos con la situación 2. No sé por qué miércoles me tira a otra parte, me tira a otra hoja si coloco enter. Es que seguramente está configurada para cuando dice al terminar pasa a otra hoja. No, me carga eso. Pero ahora no lo voy a... No, ni siquiera me pasa a otra hoja, se pasa más abajo. Salta espacio. Ya, no importa, ponelo ahí nomás. Sí, total. Situación 2. Ya pone. Situación 2, donde dice reconocer la magnitud que se quiere medir, es la altura de un edificio. La magnitud que se quiere medir. ¿Qué escribí? La magnitud. Magnitud que se quiere medir es la altura de un edificio. De un edificio. La unidad de medida es el largo de un clip. La unidad de medida es el largo de un clip. Largo de un clip. Ya, y por último, determinar a cuántas unidades equivale la magnitud por medir. Él determina a cuántas unidades vale el largo del primer piso en clips. Determina ¿qué cosa? Perdón. El primero va a determinar el largo del primer piso en clips. El largo. La altura, perdón, la altura. Él va a determinar la altura del primer piso en clips. En clips para luego. Sí. Es que todavía no lo hay en el problema. Uno cree que después a partir de eso va a medir el... O sea, uno lo cree, lo pero puede sumar la cantidad de veces que tiene un piso o multiplicarlo por la cantidad de veces que tiene el piso. Eso es lo que uno supone, pero no sale claro en el problema, ¿cierto? No ya. sale. Y nos falta la situación 3, que también la tenemos lista, ¿ya? Que acá solamente observamos 2 de los principios. ¿Ya? La unidad de medida es cubos. Cubos. La unidad de medida. Y la magnitud es el largo de la mesa. Cubos. El largo de la mesa. El largo de la mesa. Porque tendríamos tarea determinada. Y no es una equivalencia. Él simplemente hace la equivalencia en cuanto no a superficie, sino que al largo de la mesa es igual a determinada cantidad de cubos que pondrá a lo largo. Exacto. Y no aparece cuántos cubos le dieron, así que el total del largo de la mesa, así que podríamos decir que ese principio no se cumple acá en el problema 3. Uno de los principios que no se cumple, que es el determinar. Es lo que está buscando, el determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, pero no logra saber en su comienzo. Ya estaríamos listos. Ahora, el cubo da lo mismo como se coloque, pero las monedas a mí me hacen ruido, porque no va a faltar el niño que va a preguntar, ¿y cómo puso las monedas? Claro. No va a faltar si conozco a mis most fritos, les hice clase 3 años y me salen con cada preguntas que realmente que uno los ve como lógico y en realidad con ellos aprendí que tengo que pensar más allá de la lógica, de lo que supuestamente quiero que piensen. Tengo que irme de repente a lo cotidiano. Y van a preguntar, ¿cómo se puso la moneda? La moneda la puso así, la pusieron así, porque yo creo que las dos estamos pensando en eso. La moneda las puso así. Pero los niños van a preguntar y van a decir, ¿cómo puso las monedas, tía? Las puso así, todas juntas, una al lado del otro, porque eso no se dice. Dice que mide 99 monedas, pero el cómo están puestas las monedas, a mí me dice, ¿cómo las habrá puesto? Porque no sale. Sale que me dio en monedas. Sí, no, porque lo que yo pienso que cuando nos plantean este tipo de situaciones, nosotros los profesores, no nos plantean que este tipo de situaciones las hagamos tal como aparecen acá. Yo creo que nos dicen que a partir de eso nosotros podamos identificar estos principios que nos piden. No es que, eso lo veo así. Yo creo que después cada uno toma esto y lo adecua a la realidad del curso de uno, conociendo cómo son los estudiantes, dando más indicaciones de las que
se necesitan. Uno conoce el curso y dice, ya, yo sé, estos son los problemas que se me van a plantear ante este tipo de ejercicio, por lo tanto uno se anticipa. Claro, Pero pero aquí no está yo creo que anticipada la situación. Yo La creo situación que solamente me dice eso. no, no, si yo creo que este tipo de situaciones las plantean para que uno como profe identifique los principios. No es que nosotros Claro. vayamos a hacer esta clase así tal cual. No, Obviamente de por sí que no. No me doy el tiempo, créeme, no me da abasto. Ah. No doy abasto ya, a esta altura del año menos. Sí, pues no. Entonces, eso no sé, iPhone de Pablo, creo. No sé si hay alguien ahí. O es la... Entonces, ¿hablas tú? ¿Te de parece? compartir para vernos porque no veo el resto. ¿Hablas tú, te parece? Y la profe creo que no ha entrado porque no sé, en realidad no estaba atenta a las cámaras. Uy, parece que se me está... ¿Aló? ¿Aló? ¿Escuchas? Sí, te escucho de vez en cuando entrecortado, pero de vez en vez. Ahí sí te escucho, Loreto. Ah, ya, no, sí. Ya, yo también te escucho de vez en vez. Dije, tenía demasiada calor, entonces abrí la ventana porque dije, sorry, pero tengo demasiada calor. Entonces, eso es lo que veríamos mayormente. Te planteaba yo la posibilidad de dejar de compartir para que nos coordináramos para ver quién va a hablar. Nos quedan 59 segundos. Sí. No, por eso te estaba diciendo, ¿te parece que tú hables? ¿Y solamente somos tú y yo? Sí, por eso. Ya, pero el problema es que no tengo tu documento. ¿Me lo puedes enviar? ¿Y cómo me lo envías? Dame tu correo rápido. O escríbemelo en el chat. Ah, espérate. O después mándamelo al chat. Foto. Después mándamelo al chat. Al tiro. Mándame tu correo al chat y yo te... Ya. Tuvimos que ver para las unidades de medida y todo, bastante claro. Creo que trabajamos bien con las chiquillas. Llegamos a un consenso bastante rápido. No nos costó mucho ponernos de acuerdo. Muy bien, excelente. Como bien precisa. Sí. Excelente, entonces. Vamos a esperar que llegue Loreto. Que lleguen los demás. Son entretenidas estas discusiones porque así uno aprende de los pares, ¿cierto? En este tipo de reflexiones. Sí. Y se dan cuenta que son cosas sencillas, no es nada, son temas como sencillos, pero muchas veces nos quedamos con las dudas, o nuestra práctica sigue siendo la misma de todos los años, y a veces son pequeños detallitos que nos hace cambiar la mirada. Es sumamente importante. ¿Cuánto vemos? Ya están todos fuera, están todos ya. Estamos todos listos. Entonces vamos a continuar ahora con la plenaria. Me pasé por los grupos, estaban ahí conversando, ni siquiera se inmutaron, nada, estaban sumamente concentrados en la discusión. Así que felicitaciones a todos y a todas los que lograron participar, y los que entraron tarde, no se preocupen porque está siendo grabada la discusión virtual número 2 del día de hoy. Natalia ahí la va a subir y la va a compartir después. ¿Ya? Así que vamos ahora con la discusión general, la plenaria general, para que nos cuenten a todos cómo fue. Vamos a trabajar un problema, van a intervenir todos los grupos, yo voy a nombrar al grupo o alguno de ellos, y vamos a compartir lo que vivenciamos, ¿ya? Entonces aquí estamos con la plenaria. Aquí tenemos entonces la situación número 1, ¿ya? Que tiene relación a lo siguiente. Dice, un estudiante quiere medir la superficie de una hoja de papel, para la cual la cubre con monedas de igual tamaño. Al finalizar el proceso, indica que la hoja mide 99 monedas. Y ahí tenemos, yo les puse arribita las etapas de la medición que nosotros tenemos que considerar para esta actividad. ¿Ya? Entonces, el grupo de Raquel Espinosa, ¿ya?
Ese grupito tenía 2 integrantes, 2 integrantes. Era un pequeño grupo, pero con reflexiones muy profundas. Queremos escuchar que, de acuerdo a lo que hemos conversado, en relación a las etapas, ¿qué es lo que visualizaron de esta situación? Y así vamos a ir con la primera pregunta o la primera situación, nos paseamos por los 5 grupos, ¿ya? Por favor. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, que estaba esperando si paraba mi ventilador, pero no paró. Ya, entonces, bueno, yo soy un poco visual, así que estábamos anotando todo en la hojita. No te preocupes. Y lo primero que hicimos fue ver las etapas, ¿ya? Y dijimos, ya, nos fuimos así súper puntual, la magnitud que vamos a medir, la hoja de papel, la unidad de medida que utilizamos va a ser la moneda, la cantidad de veces que cabe en la hoja de papel son 99. Entonces nos empezamos a cuestionar después la unidad de medida que se utilizó. Se utilizó una moneda que si uno la va poniendo una al lado de otra van quedando espacios en blanco, por lo tanto lo que vamos a tener es una estimación y no una medida exacta de la superficie. Y también nos cuestionamos en algún minuto la moneda, que después revisamos y que en las 3 situaciones decía que eran iguales, o sea que era la misma moneda, porque también nos cuestionamos si a lo mejor podían ser monedas de distinto tamaño, pero no, dice que eran todas iguales. ¿Y qué más? Help con mi compañera, con mi que no me acuerdo de qué más. También hablamos acerca de que según el nivel en que utilizáramos esta actividad, sí podríamos sacar la medida exacta de la moneda, pero no con los más chicos, porque más grande podríamos trabajar con el diámetro y hacer los que calcularan, pero en el caso de los chicos, imposible. Ya, muy bien. ¿Ya? Vamos ahora a invitar al grupo de Sandra Maturana, Natividad y Susana, que es el grupo 4. En relación a la misma situación, ¿qué nos pueden comentar? Ya, bueno, con el grupo también pensamos que reconoce la unidad que se quiere medir, ya que es la hoja, ya que eso sería la tarea que tenemos para medir, y escoger la unidad de medida. Concordamos con el grupo anterior. Si bien ella ocupa una moneda, ya sabe que la moneda tiene que ponerla todas las veces en la hoja para poder calcular la superficie. También creemos que para niños pequeños no estaría acorde, ya que la moneda tiene una forma circular. Por lo tanto, le quedarían espacios de superficie. La superficie es completamente lo que cubre un cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Pero aún así, ella está reconociendo de que puede hacerlo con las monedas y colocar estas 99 monedas en la hoja. ¿Ya? Pero estaría erróneo su unidad de medida. Y en cuanto al tercer paso para determinar una medición, que es determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, estaría aquí expresado, ya que la hoja mide 99 monedas. ¿Ya? Entonces, conclusión, estarían los 3 pasos presentes, pero el segundo paso estaría con errores. Ya. Determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, ¿ya? Entonces tú consideras que es la tercera etapa, es la que no estaría, que arrojaría problemas, por llamarlo así, en esta situación. Yo creo que la segunda etapa. ¿La segunda etapa? Porque la unidad de medida que esta niña va a ocupar es una unidad circular, por lo tanto no abarcaría la superficie completa. Quedarían espacios dentro de moneda con moneda. ¿Ya? Entonces aquí yo creo que eso sería su único error, el escoger una unidad de medida que fuera cuadrada. Ya, que no es la adecuada entonces. Claro. Eso. Ya, muy bien. Ya. El grupo número 3, Janet, Natalia y Loreto. Hola, habla Verónica. Hola. Verónica, ¿ya? Faltaba la Verónica. Sí, miren, nosotros tenemos bien parecido a nuestras colegas. En nuestro grupo planteamos que la situación 1, bueno, la magnitud que se desea medir es la superficie de la hoja. ¿Ya? La unidad de medida que se utiliza en esta es una medida de igual tamaño. A ver, espérese. La unidad de medida que se utiliza en este caso es la moneda. ¿Ya? La niña determina que son 99 las monedas que cubren la superficie de la hoja, por lo que puede decirse que también está
lo número 3, que sería determinar a cuántas unidades equivale la magnitud por medir. O sea, aquí como que se cumplen las tres puntos claves en la situación 1. Eso. Ya, perfecto, perfecto. El grupo número 2 de Emma, Catherine, ya, Victoria y Natalia Núñez. O Muñoz. Habla Victoria. Respecto de la situación, llegamos a la misma conclusión que los demás colegas en cuanto a que la magnitud está clara, que es la superficie de la hoja, la unidad de medida, las monedas que son todas del mismo tamaño, y que se determina cuántas unidades equivalentes son las 99 monedas. Sin embargo, igual consideramos que la unidad de medida no es la adecuada, porque es circular, entonces no cubre la superficie de la hoja al igual que las demás compañeras. No permite cubrir toda la superficie, entonces, ¿cierto? No. Perfecto. Muy bien. Y nos queda por último para esta situación el grupo número 1, de Jenny, Macarena, Judith. No agregué a las últimas personas que se agregaron como Oriela, por ejemplo, ya, pero no importa. ¿Ya? Jenny, Macarena, Judith, el último grupo para la situación 1. Acá Jenny, hola a todas. Bueno, la situación 1, nosotras con las chicas determinamos también lo mismo que las compañeras, la magnitud, superficie de una hoja de papel, unidad de medida, monedas de igual tamaño, y las unidades de magnitud, 99 monedas. Igual como decían las compañeras, como es una moneda redondita, no cubre toda la superficie. Súper bien. Sí. Claro, si bien es cierto, la moneda la podrían utilizar, ya pueden, tiene la magnitud, tiene la unidad de medida, ¿cierto? Que vendría siendo la moneda, pero al determinar a cuántas unidades equivale, queda la duda, porque esos intersticios, esos sectores que quedan sin cubrir, ¿ya? Nos va a quedar siempre la duda a cuántas monedas equivale. Por lo tanto, ¿consideran que es adecuada esa unidad de medida utilizada? No. No. Ya, definitivamente no, ¿cierto? Definitivamente no, porque ya, por lo mismo que ustedes me estaban planteando al resto de los grupos, quedan sectores, ¿ya? Que difícilmente se podrían cubrir, y el concepto de superficie no implica el superponer encima otros sectores circulares. No se podría. Habría que ver la forma de cómo calculamos esos sectores que quedan, esos intersticios que les llamamos nosotros, que quedan sin cubrir. Así que, bueno, ya, Verónica, dime, levantó la mano Verónica. Cuéntanos. ¿Sí me escucha? Ahí sí. Sí, cuéntanos, Verónica. Lo que pasa es que justo mi colega con la que me tocó en el grupo planteó lo mismo y yo lo veía desde otro ángulo, pero ahora que lo escucho de mi colega, tiene razón. Yo creo que muchos niños, si uno les pasara una moneda, para cubrir una superficie, los niños verían entre esos espacios que hay entre moneda y moneda y intentarían superponer monedas sobre esos espacios, entonces se generaría error. Yo creo que lo que hace la moneda al momento de darlo como un recurso para medir una superficie es generar confusión y muchas veces genera error de parte de los estudiantes. De hecho, una de las cosas, perdón, que les planteaba, yo decía, es que siempre me tengo que estar colocando y adelantando a mis alumnos. Mis pequeños que creo que están en cuarto, que vería más o menos área, comenzarían por lo menos con los primeros rasgos de lo que es el área. Me preguntarían, ¿y cómo están puestas las monedas? Partamos de ahí. Me preguntarían al tiro, ¿cómo están puestas las monedas, tía? ¿Están puestas encima o están puestas de manera una sobre la otra, pero de manera vertical? Entonces, también sería súper complejo el que de la manera que se pongan, no se van a llenar las áreas, la parte de la superficie. Y segundo, él tiene que ser más claro, porque de hecho seguía leyendo, porque si les planteo este problema tal cual y les paso un papel, tengo que hacer dimensiones precisas, cosas y cosas muy exactas, cosas que aquí no están y que no permite. Partamos de que la moneda no lo permite por el hecho de que no sabemos qué tipo de moneda, solamente sabemos que es una moneda de igual tamaño todas.
más qué moneda es y no sabemos si es una de 500, una de 100, una de 50, que incluso abarcaría mucho más espacio ya que no es circular. Entonces, no sabríamos exactamente. Y la hoja de papel. ¿Cómo sería la hoja de papel? ¿Cuánto mediría exactamente para ver que logran completar esa superficie? O sea, son hartos datos que en sí, la situación, si yo la planteáramos tal cual como está, nos quedarían hartos agujeros, hartas lagunas para los alumnos. Hartas variables que no se estarían cubriendo, pero saben que cuando uno presenta esto a los estudiantes, ellos van descubriendo en base al error, así mismo como ustedes lo están planteando, de que hay sectores que no están cubiertos, ¿ya? Y el principio de iterar medidas para el cálculo de área es que no se superpongan. Cuando nosotros las primeras actividades, cuando le estamos enseñando el concepto de área, de las unidades cuadradas, lo primero que uno les dice es que esas unidades cuadradas van a cubrir superficie y no tiene que quedar ninguna superficie sin cubrir, y además no se tienen que superponer, ¿ya? Entonces, las monedas no se pueden superponer, van a haber sectores sin cubrir por la forma de la moneda, y es sumamente importante a los niños provocarle, en base al error, que deduzcan ellos por sí solos que para calcular áreas, la forma que deben tener las unidades, la mejor forma que deben tener es cuadrada. Es lo mismo que cuando provocamos llenar con huevos, cuando provocamos, por ejemplo, el concepto de volumen, llenamos con huevo alguna cajita, ¿ya? Y le hacemos ver a ellos si es la mejor forma de calcular el volumen, tomando como unidades pelotitas de ping-pong o huevos duros, que después se lo pueden comer los niños, etcétera, ¿ya? De ellos nace que quedan lugares sin completar. Por lo tanto, en este caso, necesitamos de unidades cuadradas, que no se superpongan y que estén una al lado del otro, que es el principio fundamental para el cálculo de superficie, ¿ya? Así que lo que ustedes han dicho, la reflexión que han obtenido de esta situación es buenísima, ¿ya? Ya que no era la mejor, no es la unidad de medida no era la mejor, ¿ya? Y para determinar a cuántas unidades equivale, estaríamos siempre en la duda, ¿qué pasa con los lugares, con esos intersticios, esos lugares que están en blanco? Raquel. Mi colega mencionaba también el tema de las teselaciones, que al final se trata de lo mismo. Entonces ella me decía, si yo voy a enseñar a teselar el plano, ellos no pueden ocupar figuras circulares, porque las figuras que van a utilizar se tienen que poder transformar a partir de cuadrados o rectángulos, y esto es muy similar, porque ahí las figuras no se pueden superponer, tienen que encajar perfectamente y no dejar espacio en blanco. Entonces también lo claro que quede ahora el concepto de área nos va a servir mucho cuando lleguemos a octavo y tengamos, o sexto y séptimo, tengamos que ver teselaciones. Entonces también es muy relevante dejar eso bien claro, porque después lo vamos a utilizar. Súper, súper bien, ¿ya? ¿Alguien más quisiera acotar algo en relación? Seguimos a la siguiente situación, la número 2. Porque yo por lo que observaba, en todas siempre había como algo que comentar, en todas las situaciones. ¿Ya? Vamos a pasar a la 2 y aquí está la situación número 2. Se trata de lo siguiente. Un estudiante quiere expresar la altura de un edificio, comparándolo con el largo de un clip. Plantea que cuando obtenga cuántas veces cabe el largo del clip en la altura del primer piso del edificio, podrá obtener la del edificio entero. ¿Ya? Ahora vamos a partir con el grupo de Jenny, Macarena y Judith. ¿Qué les pareció esta situación? Ahí tenemos las etapas para el proceso de medir. Jenny, Macarena y Judith. ¿A qué conclusión llegaron? ¿Ya? Ya, ahora sí, aquí estoy, Jenny. Estaba hablando, pero no me escuchaban porque no había aprendido el audio. Ahora sí. La situación 2 lo escribí recién, dice magnitud, la altura del edificio, la unidad de medida del clip y las unidades de magnitud no se pueden determinar, solo se podría medir la altura del primer piso, pero no se puede determinar la altura del edificio completo porque nos falta información. Esa es la conclusión que llegamos con mi grupo. Ya. Después hacemos una conclusión general, entonces. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Cuántos pisos tiene?
Ah, ya. Pero, ya, claro. Así lo visualizamos nosotros. Así lo visualizaron ustedes, muy bien. Sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. El grupo de Emma, de Catherine, de Victoria y Natalia Muñoz. Ya, soy Natalia Núñez. Natalia, ya. Ay, ya. Nosotras llegamos que la magnitud que se quería medir era la altura del edificio. La unidad de medida en este caso sería el largo del clip, pero no pudimos, en la situación no se puede evidenciar ni tampoco determinar cuántas unidades equivalentes son a la altura del edificio, ¿ya? Y ahí igual concluimos entre las compañeras que en realidad igual sería un problema no contextualizado, porque cómo va a medir con el largo del clip un edificio, quizás cuánto se va a demorar, a no ser que quizá en qué nivel esté o qué conocimientos previos tenga para después hacer, no sé, algún ejercicio en escala, pero igual son muy chiquititos todavía como para ver eso, entonces quedamos en esa conclusión, en Ya. que las unidades equivalentes no se evidencian finalmente. Ya. No es la más adecuada el clip No. para esta Realmente situación. Ya. Muy bien. Grupo 3, perdón. Janet, Natalia, Loreto y Verónica. Creo que nombro a la Natalia Aguirre. Ahí sí, aquí estoy. Ya. Oiga, nosotros en la situación 2 pensamos que en magnitud utilizó la altura, la magnitud era la altura de un edificio, ¿ya? Ya. La unidad de medida es el largo del clip, ¿ya? Y en el momento de determinar a cuántas unidades equivale el largo del edificio, acá en la situación se plantea solamente el largo del primer piso. O sea, a partir de lo que discutimos, creemos que el niño, a partir del largo del primer piso, va a multiplicar cuánto, va a calcular multiplicando la altura del primer piso por la cantidad de pisos hacia arriba. Pero eso no estaba en la situación planteado de forma explícita. Eso Muy bien. en esta situación. En esta situación. Pero era la situación 2 de ese estudiante. No sabemos cuántos pisos tiene, ¿cierto? Claro, es que el resto de la información uno la puede inferir en base a la experiencia de uno, pero no sabemos más porque el planteamiento no da mayor información al respecto. Claro. Ya, perfecto. Ya tenemos entonces ahora al grupo 4. Sandra, Natividad y Susana. Ya, Con ¿me ustedes. escucha? Muy bien, Sandra. Ya, también concordamos con las demás profesores que dieron su opinión en que aquí el estudiante reconoce la magnitud que se quiere medir, ya que sería el edificio. También escogió una unidad de medida que podría ser acá un dibujo de un edificio, porque un edificio de verdad, medirlo con un clip sería una tarea pero gigantesca. Sí. Entonces, de igual forma, la unidad de medida que él escoge no estaría muy bien, la verdad. Y lo otro que él también da por hecho de que el primer piso mide lo mismo que el segundo, que el tercero, entonces también podría ser algo que se pudiera discutir en clase, de que no tenemos por qué dar por hecho algo que podría ser como también no podría ser. Entonces, el hecho de determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, yo creo que aquí estaría con errores, al igual que la parte número 2, que es escoger la unidad de medida. Ya. Faltaría información como para mejorar este contexto, ¿cierto? Claro. Y sí, me queda claro que la unidad de medida no es la más adecuada para ustedes y para los otros grupos. El clip no es lo más adecuado para determinar la altura en este caso, la longitud del edificio, ¿cierto? Claro, exacto, sí. Ya, muy bien. Gracias, Sandra, Natividad y Susana. Y por último, el grupo 5, ya el grupo de Raquel Espinosa. No anoté el otro nombre de la integrante. Es Diana Mauger, la otra compañera. Ya. ¿Diana? Mauger. Ya. Mauger, ya. Sí. Mire, bueno,
concordamos en todo lo anterior porque la discusión salió más o menos lo mismo. Pero a mí, la primera lectura que hice del problema, yo me imaginé a mi hijo tiene 7 años, y me imaginé así pasándole el clip y diciéndole, mide el edificio. Y yo me lo imaginé mirando el edificio y poniendo el clip así. Y midiéndolo como a lo lejos, o sea, no pensando en una medida concreta, así como exacta, sino que mirando a lo lejos y poniendo el clip así, y yo decía, capaz que hasta eso también podría ser, dependiendo del nivel, porque si yo le digo a un niño, anda a medir este edificio con el clip, o sea, yo me lo imaginé mirándolo a lo lejos, así midiendo cuántas veces al ojo cabía, porque claro, pues la medida es muy poco adecuada para poder medir el edificio, muy pequeña, es como cuando uno le dice con qué mido el largo de un elefante, o sea, no le voy a decir milímetros porque no es la unidad adecuada, ¿ya? Pero todo lo demás concordamos con lo anterior, que la unidad no es muy adecuada para el largo, porque también eso es lo otro que nos dimos cuenta, el anterior hablaba de superficie y esta habla solo de un largo. Perfecto, muy bien. Bueno, concordamos, todos los grupos concordaron que la magnitud que se quiere medir ya es la longitud del edificio y que escoge una unidad de medida, pero la unidad de medida para todos, dependiendo, a lo mejor alguien nombró y si era una fotografía, sí, a lo mejor le iba a servir un clip, si es una fotografía, pero medir algo en concreto como un edificio con una unidad tan pequeñita como un clip no es para nada adecuado, ¿cierto? No nos va a permitir medir la altura del edificio con facilidad. Tendríamos que utilizar demasiado tiempo en ello, ¿ya? Y es poco pertinente, además de eso. Y el hecho de ir contabilizando tantas veces puede inducir a errores, en este caso, en la contabilidad, ¿verdad? Porque son demasiadas cantidades, ¿ya? Perfecto, vamos muy bien. Y la tercera situación, ya, vamos a partir por el grupo número 3, el grupo de Janet, Natalia, Loreto y Verónica. Un niño tiene varios cubos iguales. Los ubica a lo largo de su mesa para saber a cuántos cubos corresponde. A ver, veamos qué sucedió en este caso. Sí, mire, acá nosotros en esta situación encontramos solamente 2 de los principios, que es el primero, que es la unidad de medida, reconocimos que era el cubo, y la magnitud, el largo de la mesa. Pero no observamos cuántas unidades equivalía a la magnitud, porque no aparecía en la situación. Ya. Ahora, si es pertinente o no el instrumento, que en este caso la unidad de medida, el cubo, no fue tema de discusión entre nosotros, porque fue, para nosotros es evidente que un cubo sí sirve para un niño para medir el largo de una mesa. De hecho, yo me imaginé a mis alumnos, incluso me acuerdo los de primero básico, cuando vemos distancia con unidades de medida no estandarizadas, recordarles pasarle los cubitos estos que son ensamblables y que van midiendo el largo de la mesa uno pegado al otro. Entonces, lo leí y me imaginé inmediatamente a mis alumnos midiendo cuántos cubos de largo mide la mesa. Exactamente. Y con respecto a las situaciones anteriores, la verdad es que no nos planteamos esa inquietud que se plantean las demás colegas. Y si uno lo profundiza, tiene toda la razón. Yo no sé por qué en algún momento me imaginé que el tema del edificio con los clips era yo. Profesora, me imaginé que era una situación entregada en una hoja y el niño en la hoja medía el clip con el clip solamente la altura del primer piso. No me imaginé el edificio midiéndolo con clips, jamás, no fue parte de mi discusión, ni siquiera interna. Entonces, por eso jamás me imaginé, obviamente, el clip no es un instrumento apropiado para medir la altura de un edificio, estamos absolutamente de acuerdo en eso. Claro, perfecto, muy bien. No estaba dentro de tu zona mental. No estaba, absolutamente no estaba. Perfecto. Ya. Bueno, ahí tenemos las etapas en la parte superior. Ya, gracias Janet, Natalia, Loreto y Verónica. Ya. Ahora, grupo 5, Raquel Espinosa. Ahora estoy por sorteo, distintos grupos. Ay, Diana, ayúdame. A ver. Dice, un niño tiene varios cubos. Aquí estoy.
yo creo que también lo básico está claro. Y aquí yo creo que nos cuestionamos más que nada si era el largo, el ancho o si era toda la superficie. Yo creo que eso fue Es como la súper importante principal. eso que te están diciendo, Sí. porque lo estaban discutiendo. Yo también pregunté, a lo mejor podía ser que midiera del suelo hasta donde está la superficie de la mesa. Entonces, tiene como muchos vacíos el planteamiento. Además, no iba a saber tampoco cuánto cubría, no era superficie, sino que solamente largo. Pero qué largo, porque para él puede ser largo la distancia de donde está él hasta donde termina la mesa, o el ancho, que nosotros le decimos ancho, a lo mejor para él eso es el ancho. Entonces ahí nos hicimos muchas preguntas y determinamos que había muchos vacíos. Sí. Perfecto, sí, las escuché de cómo debatían. Claro, así como que en este problema habían varias cosas que faltaban, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Grupo 4. De Sandra Maturana, Natividad y Susana. Ya, ¿me escucha? Perfecto y claro, Sandra. Ya, bueno, nosotros creemos que en la situación 3 se reconoce la unidad de medida que se quiere, o sea, perdón, la magnitud que se quiere medir, ya que sería esta vez el largo de la mesa. Ahora, la unidad de medida, yo comentaba que, por ejemplo, en cuarto básico se pasa primero lo que es el área y después se pasa el volumen. Entonces, por lo menos yo uso cuadrados de papel lustre para el área y los cubos para el volumen. Entonces, habría que hacer ahí la distinción y no confundir, porque hay niños que confunden área y perímetro y después cuando uno trabaja el volumen es más complejo aún, ¿ya? Debido a que hay partes que están, por ejemplo, cubitos que están dentro de un cubo grande y no se ven. Entonces, ahí yo creo que la unidad de medida, no sé si será bien hacerlo con cubos, porque puede prestarse para confusión entre área y volumen. Y determinar a cuántas muy buena tu acotación. Y determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, yo creo que lo está reconociendo, ya que los ubicó al largo de la mesa y porque tiene la intención después de saber a cuántos cubos corresponde. Entonces yo siento que aquí la unidad de medida puede haber mucha confusión con respecto a lo que planteaba de área y volumen. Muy bien. Es importante lo que dice Sandra en relación a la unidad de medida que se elige, porque realmente, ¿qué está midiendo? ¿Longitud o volumen? Con cubos. ¿Qué estamos midiendo? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener esa claridad de ver cuál va a ser el objeto con el cual queremos que midan largos, que queremos que midan áreas o queremos que midan volumen. Determinar muy bien el objeto que van a utilizar los estudiantes. El grupo de Jenny, Macarena y Judith. Acá yo, ya. Bueno, en la situación 3, nosotros determinamos la magnitud al largo de la mesa, la unidad de medida, cubos del mismo tamaño, y la unidad es equivalente en magnitud, determinamos como grupo que no se podía determinar a menos que se especificara el largo de la mesa, porque si era una mesa pequeña, una mesa larga o grande, o si era cuadrada, rectangular, o si fuera una mesa redonda, que a lo mejor los niños podían medir el largo, entonces como que ahí nos entrampamos un poco, o a lo mejor se podría determinar, entonces ahí como que nos produjo como harta discusión en cuanto a la situación planteada en la número 3. No sé si mis compañeras Judith, Oriela o Macarena pueden aportar algo más. Pero igual lo dijiste todo. Sí, por acá Judith, buenas tardes. Judith. Lo que pasa es que igual las tres situaciones nosotros las vimos desde un punto de vista bien objetivo, o sea, lo que decía ahí y lo que nos pedían, ¿ya? Entonces, en la número 3, eso es lo que vimos, o sea, a lo largo de la mesa, y claro, si le pides a un, no sé, por ejemplo, yo que trabajo con primero, igual puedo ocupar estos cubitos de encaje y pedirles que a los niños de primero que cuenten cuántos cubitos, por el ancho del cubito, si son de igual medida, cuánto mide el largo de su mesa, y lo van a hacer, ¿ya? Ahora, quizás creo que sea un poco más confuso para niños más grandes, que ya están entrando en ese tema del volumen y el área y todo eso, que se preste para confusión con ellos, pero por lo menos con los chiquititos lo podría ocupar y no los voy a confundir con esos conceptos por el momento. Lo que sucede es que como en primer año básico uno le pasa el objeto, ya vamos
poniendo por el largo de la mesa, el profesor a lo mejor modelará, pero no se profundiza en los otros objetos matemáticos como son áreas y volumen, solamente a lo mejor se está contabilizando la cantidad de cubitos a manera de iterar, de sumar, ya, de calcular cuántos cubitos caben en esa magnitud. Pero, porque la profesora de primero a veces solamente los tiene en primero, ¿ya? Cuando uno va recibiendo a los niños con estas actividades ya como experiencias vividas, cuesta un poco arraigar, sacar esas situaciones vividas anteriormente. Por ello, tenemos que hacer mucho hincapié en elegir otras unidades de medida, las cuartas, ¿ya? Las tapitas de lápices, los lápices, para que sea lo más parecido, en este caso, los clips, ¿cierto? Los clips, ¿ya? Entonces, ir determinando los mejores objetos para las actividades que correspondan. A eso solamente es lo que queremos como finalizar, para darle como un cierre a esta actividad, que esta situación 3 tiene como varias falencias, ¿ya? Porque no nos quedó claro, ¿ya? No nos queda claro qué es lo que quiere medir el niño, ¿ya? Para algunos grupos era a lo mejor la altura, no se determinaba bien si el largo, qué parte de la mesa es, al fin y al cabo, ¿cierto? ¿Ya? Al estar ubicando los cubos a lo largo de la mesa, puede que el niño esté llevando a cabo un proceso de medir el largo de la mesa o su superficie, ¿ya? Porque son cubos y los cubos tienen unidades cuadradas, las caras son cuadradas. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos con el elemento que nosotros estamos propiciando, otorgando para que los estudiantes realicen las mediciones en este caso. Porque los cubos son objetos que se pueden usar para medir distintas magnitudes, como áreas y volúmenes, ¿ya? Principalmente. Y la longitud es solamente, o hacerles saber claramente que la longitud es la arista del cubo. Entonces, son varias variables que tenemos que tener presente al momento de facilitar objetos, ¿ya? Eso. Muy, muy bien. No sé si me quedó un grupo. ¿Todos participaron en la última situación? Parece que sí. Parece que sí. Se dan cuenta lo importante que es para nosotros como profesores tener esta claridad, reconocer, imagínense todo la magnitud, escoger la unidad de medida lo más adecuada posible, ¿ya? Y determinar con esa unidad de medida a cuántas equivale o es equivalente la magnitud. Y nos queda una última situación que va a ser para todas, de manera individual, para todos, de manera individual. Pueden leerla, nos vamos a dar 2 minutos y de ahí hacemos un pequeño plenario de esta situación. En base a lo mismo, ¿ya? Ver las etapas del proceso de medición que están presentes acá. Oriela, ¿estás por ahí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya, Oriela, ¿puedes leer? Me encanta cómo lee la Oriela. Alberto es agricultor y tiene un terreno de forma rectangular. A ver, déjame... Hay algo que ya, ahora sí. Para calcular el área de la superficie disponible para su plantación, tengo un problema con las imágenes, midió la longitud del frente y del largo y luego multiplicó dichos valores. ¿Cómo se evidencian las etapas del proceso de medir en esta situación? Muy bien. Ahora reflexionemos un par de minutos.
Ya, ¿cómo estamos? Con muchas dudas. Con muchas dudas, pero las comentamos acá y cerramos esas dudas, aclaramos. ¿Ya? Tenemos ya una situación de alguien que maneja más cosas, tiene más herramientas, ¿cierto? ¿Sí? Ya veamos. A ver, ahí tenemos las etapas en la parte superior. ¿Ya? Ya, Oriela, puedes comenzar. Está la magnitud que se quiere medir, que es el área, y está también la forma, que es rectangular. ¿Ya? Entonces tenemos este terreno y además lo entrega todo el proceso de que tiene que multiplicar el largo por el frente, pero no dice las unidades, nos falta la unidad. Falta escoger la unidad de medida. ¿Ya? ¿Loreto? A mí me queda dando vuelta algo, porque lo que pasa es que si a mí me dicen la longitud del frente, yo hago un rectángulo, la longitud del frente y el largo es exactamente lo mismo, porque yo cuando mido largo es largo, y cuando mido longitud del frente es del frente, o sea, lo que está multiplicando en realidad es frente con frente. Si yo leo fríamente y hago el rectángulo, la longitud, que es el largo, más por el largo, estoy multiplicando exactamente lo mismo, o sea, dio la fórmula. No hay una unidad métrica específica, reconoce qué es lo que quiere medir, pero está multiplicando 2 veces la misma unidad, si no estoy equivocada. Porque si yo hago un rectángulo, veo su longitud y veo su largo de frente, o sea, su longitud de frente y su largo es el mismo. A ver, yo también pensé lo mismo, y creo que deberían, es decir, el ejercicio debiera aclarar eso. Que uno es largo y que el otro es ancho. Sí, ahí está. Porque lo lamento, lo leí y fue así automático, fue así como largo, longitud, pero si longitud frente es esto, el largo es lo mismo, entonces multiplicó lo mismo por lo mismo. Ya, entonces, muy bien. Pero también para eso de la longitud del frente, todo depende desde el punto de vista donde lo estés mirando. Porque si te pones desde el largo y tú lo reconsideras como frente, tomas que el otro lado podría ser el largo. Entonces, depende también desde el punto de vista. Es que por eso, donde lo mires, siempre, porque por lo menos así se lo explico a los niños para que les quede claro que es largo, que es ancho, independiente de dónde lo estén mirando, que es largo y es ancho. Aunque yo dé vuelta a la superficie, igual estoy multiplicando las otras dos partes por sí mismo. El largo por el ancho. En este caso sería el largo por la longitud, por lo tanto era exactamente lo mismo. Da lo mismo de dónde lo mirara. Por ejemplo, si tú te pones por ejemplo, te pones en el frente, supuestamente esto, ¿cierto? Y te cambias al largo y vas a medir, supuestamente este sería el nuevo frente. Y ya esto lo tomaría como el siguiente largo. Entonces, todo también creo que no, depende. Pues eso sería ancho. Ojo. Pero es que por eso, depende del punto de vista. Igual, ojo, es que ahora, parece que hay una confusión. No, porque ahora tú estás tomando este como frente. Y el frente sería el largo. Exactamente. Entonces estamos diciendo que es largo por ancho. Véalo como vea, pero no te estás... Mira, que depende del punto de vista. Ambos están hablando de lo mismo. Loreto, lo que pasa es que longitud de frente, hay muchas personas que en la práctica, por ejemplo, en el campesinado, lo miran desde frente, y el ancho, que yo coincido contigo, que debiera decirse ancho, lo miran como longitud desde el frente, como el fondo. Tenemos el largo y la longitud hacia el fondo, que nosotros le llamamos ancho. Generalmente en educación, cuando enseñamos área, es largo por ancho, pero en la práctica, claro. Es algo más técnico. Para las visiones como populares, te puede variar un poquito, depende de dónde tú estés ubicado. Sí, por lo menos longitud del frente, yo coloco ese término, o por más que lo explique desde los más pequeños, no lo van a entender.
Acá por lo menos No, no lo porque entendemos. nosotros no lo vivenciamos en el aula como muchas veces se vivencia en la práctica. Como te digo yo, en un contexto de campesino, mucha gente lo relaciona así y lo calculan, ¿ah? Y lo hacen bien, ¿ya? Pero te entiendo perfectamente que debiera decir ancho, por eso yo también lo borré y le puse ahí ancho, ¿ya? Raquel, cuéntanos. Mira, yo tuve un problema con este tema de ancho y largo hace como 5 años atrás, porque los niños se confundían con las fórmulas, porque los dibujos decía, por ejemplo, el ancho y el largo, y a veces estaba acostado, y ellos decían, pero si este es el ancho, este no puede ser el largo porque es más corto. Entonces, yo sinceramente tuvimos una discusión un par de años con ese tema, porque los niños de verdad no lograban calcular áreas o medir de repente con esas indicaciones. Entonces yo, sinceramente, ahí fui súper práctica y dije, yo no voy a usar más esos términos. Y los niños, ¿cómo ven los cuadrados, los rectángulos normalmente en una hoja de papel? ¿Cómo los ven? Yo dije, los ven así, ancho, alto. Entonces yo sinceramente opté por decirle a los niños, no importa cómo esté la figura, no importa si está así o si está así, siempre horizontal ancho y siempre alto. ¿Qué pasa? Les dije yo si está acostado, si está de verdad ancho y largo, donde lo necesitan. No se compliquen, ustedes identifiquen siempre el que está horizontal, va a ser su ancho y después su alto, porque además después las fórmulas en área se trabajan base por altura, que más encima nos ponen base, nos sacan el ancho, nos sacan el largo y nos cambian, nos ponen ancho y alto. Entonces al final yo les dije, no importa cómo esté la figura, ustedes identifiquen ancho y alto y con eso les funciona todo. Y por lo menos en los últimos 4 años me ha funcionado perfectamente. Porque de verdad antes era discusión, porque además el otro profesor me decía, no, pero si este es largo, y no ocurría eso, que no llegamos a acuerdo. ¿Y qué me pasaba a mí? Que yo me llegaba lo heredado de tercero y cuarto de él, de quinto, y de verdad era como, no, es que el otro profesor me dijo esto y es verdad. Y usted me está diciendo esto, yo también le creo, pero no entiendo. Entonces al final yo creo que hay que unificar por el curso, ver qué es mejor para ellos. Y sinceramente, como los niños ven esto generalmente en plano, en una hoja, ahora en una pantalla, lo más práctico, lo ven en nuestra pizarra, así, entonces ancho y alto de verdad me solucionó la vida. Y después me sirve para el área base por altura. Le digo el ancho, ahora le llamo base. Y de verdad a mí me ha funcionado. No sé si estoy equivocada, si está bien, pero a mí me funciona. Lo pasan a los más grandes, ya se les pasa así, base por altura y no se cambia el concepto, por lo menos yo no lo termino cambiando nunca, porque hasta octavo básico ahora y es base por altura. Lo que pasa es que ahí uno tiene que definir, porque por ejemplo yo antes hacía de tercero a octavo de corrido y de repente me pasaba a los cursos de media y claro, mi secuencia les servía a todos. El problema es cuando cambian de colegio, cambian de profesor, entonces hay que tratar de buscar la estrategia que les sirva en cualquier lugar, con cualquier profesor. Entonces yo por eso de verdad opté y le dije yo sinceramente, ustedes no importa cómo esté la figura, identifiquen ancho y alto así, les va a funcionar. Y parece que ha funcionado. Pero de verdad, no sé si estoy en lo correcto en tomar esa decisión drástica, no sé, porque en los libros dice largo y dice ancho, pero siempre ocurre eso de que a los niños les cuesta identificar, si la figura está acostada, les cuesta identificar cuál es el largo y cuál es el ancho. Claro. No, sí, eso, tienes toda la razón, eso es lo que sucede. Por eso tenemos que poner a los estudiantes ante distintas experiencias, ante diversas experiencias, para que puedan aplicar estos objetos matemáticos que nosotros quisiéramos que los pudiesen resolver de la mejor manera posible, y no solo de una manera, ya que nos quede claro, ¿ya? Porque los docentes somos diferentes, tenemos distintas miradas, pero debiéramos entregar las herramientas para que se puedan defender en la vida a todos por igual, ¿cierto? Bueno, en el caso acá de este agricultor, se nota que él tiene cierta expertise. Como decía Oriela, tenemos acá la magnitud que se quiere medir, ¿ya? Que es el terreno de forma rectangular. La unidad de medida, si bien es cierto, no aparece así como un clip, una moneda, ¿cierto? No aparece. Él está trabajando con una fórmula. Por lo tanto, este señor, este Alberto, ya ha evolucionado. ¿Ya? Él tuvo una profesora, un profesor, que le enseñó cómo calcular esta superficie, ¿cierto? Y sabe que tiene
necesita para esta forma rectangular dos medidas, ¿ya? El ancho y el largo, la longitud del frente o del fondo, ¿cierto? ¿Ya? La idea que sea como sea, tiene que medir ambas medidas porque sabe que es un rectángulo, ¿ya? Multiplica dichos valores, ¿ya? Y obtiene el resultado, en este caso, correcto. Y para determinar a cuántas unidades equivale la magnitud, es el resultado de dicho procedimiento, ¿cierto? Así que acá estamos ante un caso, ante una situación donde es más evolucionado, las etapas han evolucionado, ya no está dentro de lo concreto, sino que está haciendo de manera simbólica los cálculos y adecuadamente. ¿Ya? Muy bien, buenísima la discusión, me encantó. Ya, ahora, tener presente que la tarea de medir es algo netamente necesario para el ser humano. ¿Ya? Los animalitos no andan midiendo, salvo que diga, hay hartos animalitos que yo creo que miden, como las abejitas y las hormigas. Hay hartos que hacen sus conformaciones perfectas, ¿ya? Y yo quería aquí comentarles, por ejemplo, que en la tarea, los griegos inventaron sus sistemas de numeración en base a la geometría, en base a la medición. Por eso ellos no lograron crear o imaginarse el cero, porque el cero como medida no existe para ellos, no hay una medida cero, ¿ya? A pesar de lo cotidiano que es la tarea de medir, no es tarea fácil, es algo difícil de poder acercarlo a los estudiantes. Por eso tenemos que tener nosotros claro las etapas que se deben tener presentes para darle las experiencias a los estudiantes de realizar buenas mediciones, ¿ya? Y de acuerdo con pruebas internacionales, es una de las áreas del currículum que está más descendida en los estudiantes. Se hace fundamental, además, reconocer cuáles son los aspectos didácticos que nosotros tenemos que brindar a los estudiantes y pedagógicos para que los niños puedan realizar dichas tareas. Por lo tanto, la discusión de hoy día es relevante, ¿ya? Muchas veces se cree que es porque la unidad de medición está al final, pero a veces también no, por tiempo, por exigencias, pasamos estas unidades muy rápido y son realmente trascendentales. Bueno, y lo último, nos queda esta última semanita de discusión, de participación en el foro. La discusión en el foro va a ser en relación al mismo tema, así como nació el otro foro. Recuerden que tienen que por lo menos participar en 2 ocasiones. Pueden participar 2 ocasiones y más, ¿ya? Pero no menos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué es importante identificar y distinguir las etapas del proceso de medir en la planificación y gestión de la enseñanza? Bueno, con todo lo que se ha trabajado en el día de hoy, tienen un montón de información para que podamos comentar e interactuar entre nosotros, ¿ya? Esa es la discusión que se va a subir al foro, ¿ya? Y bueno, como siempre, está la encuesta, ¿ya? Les decía en un principio que tienen hasta el 25 de noviembre para ponerse al día con las actividades. Yo sé que por tiempo, etcétera, ya no tienen todas las actividades hechas, algunos, otros van al día, ¿ya? Pero van a tener esa facilidad de poder ponerse al día de aquí al 25 de noviembre, ¿ya? Una consulta, perdón, con Loreto, respecto dime. a las actividades. Yo trato de hacer las actividades lo más posible, de repente las dejo a último minuto, pero las hago. Pero con las últimas actividades he tenido problemas que coloco, las hago, coloco enviar y no se envían. Y me salen como que yo no he hecho nada. Entonces me ha sido súper complejo, creo que le escribí a Natalia precisamente por eso, porque al final para ahorrarme tiempo, porque también para este último tiempo me está comiendo demasiado tiempo el tener que hacer no una, sino que 2, 3, hasta 5 veces y que no me tomen las actividades, irme directamente al recapitulemos y a la actividad calificada, porque de verdad no me deja enviarla. En algunas me las permite, en otras no, por más que lo intento con tablet, con el celular, con el computador, no hay caso. ¿Hay alguien más que tenga ese problema que no les permita avanzar? ¿La natividad también? ¿Sí? Y también tuve el mismo problema. La realizaba varias veces y como que se cargaban y otras veces ni siquiera aparecía la parte de enviar.
Entonces igual Ya. trabajaba en el computador y en el celular. Así que voy a volver a revisar qué me quedó pendiente, pero igual el tiempo, pero la hice, entonces volverla a hacer No. 2, 3 veces igual es agotador para uno en esta altura del año. Sí. Sí, Igual por supuesto. a mí me pasó un par de ocasiones lo mismo y otras veces que yo marco y después me dice la respuesta correcta es esta, pero es lo mismo que yo marqué y me aparece como que está malo. Entonces yo creo que las últimas dos Ya. evaluaciones sobre todo han habido como problemitas al respecto, que no sé si están mal cargadas las respuestas, no sé, pero dice en la corrección que las respuestas son tal y tal, y es lo que uno ha marcado, que incluso yo he guardado los pantallazos, ahora como que respondo y capturo, por si acaso. Entonces, Ya. no sé No, si no, de no habíamos verdad, tenido, no sé, Natalia, ¿has tenido notificación al respecto? yo le ¿Alguna vez? escribí Yo por no había una, tenido. Sí, de todas tengo la notificación, incluso mando los mismos pantallazos a la coordinación también, y en parte es porque, claro, justamente, no sé, me pasó a mí en el taller 6, que tiene actividades de otro tipo también, de arrastre, bueno, de pintar. de medición, entonces que hay que arrastrar a hacer otras cosas, y generalmente lo que pasa es que no en todos los navegadores funciona, y como hablábamos al principio, ustedes son la primera generación con esta plataforma, ¿ya? Entonces, así como han tenido que batallar contra todas las otras plataformas con las que están trabajando este año, asimismo están con esta de la universidad, y también pasa mucho por eso, porque es la primera versión. Entonces, claro, a medida que va avanzando uno se da cuenta de las cosas que están más hechas. Incluso, a la mayoría le aconsejo lo mismo. Lo primero, cerrar sesión, abrir sesión de nuevo, después intentar en otro navegador. Hay personas que me dicen, cambié navegador y me resultó súper bien, o cambié el celular y me resultó, no se ve tan bien y todo. Yeah. Incluso hay algunas que no se les ve, y reviso yo y a mí sí se me ve, entonces les mando los pantallazos para que puedan hacer esa respuesta. Y acuérdense que el curso no se evalúa en cuanto a buenas y malas, sino que al avance. Y mi consejo es que avancen, no se preocupen del ticket verde, y después, a medida que terminen el curso, vamos viendo después lo que falta, porque si no se van a volver locas teniendo que hacer 1000 veces lo mismo, y no es la idea tampoco, porque sabemos que el taller los talleres no se hacen en un día, ¿ya? Así que por eso, mejor para su aprendizaje, que tomen el tiempo, se tomen el tiempo y avancen. Eso, María Angélica. Yo sufro también. Perfecto. No se preocupen. A ver, ¿quién levantó la mano? Verónica. Sí, no, lo Y mío Raquel. es pregunta con respecto al último control, al número 5. Mire, yo comprendí mal la fecha, pensé que era el 1 de noviembre y no, pues era el 31 de septiembre. Entonces no esperé como buen chileno hasta última fecha, hasta último día para hacer la prueba por temas de tiempo. Y cuando la fui a dar me encontré con la sorpresa que no podía darla. Entonces, saber qué posibilidad hay de que se abran igual, es que en realidad uno hace estos cursos con la finalidad de aprender, más que de la nota, y en la evaluación también es parte del proceso de aprender. Entonces quería saber si era factible que nos abrieran igual la posibilidad a aquellas personas que no han podido rendir algunos controles y darlos. Natalia. Se está viendo caso a caso, porque como lo saben, los controles son justificados después. Entonces, las personas que me envían la justificación, yo les aviso después cuando se abre el control rezagado, ¿ya? Así que todavía, por ejemplo, no está el control 5, que algunos tienen rezagado, y mientras esté la justificación enviada a mi mail, con el debido argumento de por qué no lo hicieron, no habría problema en abrir otra fecha. Además, que acuérdense, el comunicado que se le envió de parte de la universidad es que cualquier profesor que tenga problemas con las fechas y avance de los talleres puede escribir, y así le podamos dar más plazo, como ya se dio hasta el 25 de noviembre, porque el curso terminaba el próximo martes. Entonces, de ahí se extendió harto más, así que ahí van a tener un amplio tiempo para
para poder realizar las cosas también. Así que tengamos buena comunicación. Ustedes saben que yo no me complico si ustedes me colocan en el justificativo por motivos personales o porque de verdad estoy muy estresada con el trabajo. Eso cuenta como justificativo este año debido a la pandemia. Así que no se preocupen en cuanto a eso ni se sientan mal. Ah, ya. Hoy, mi consejo, que a mí me pasó precisamente lo mismo con otra evaluación, que les coloquen hasta las 23:59 del día, porque de verdad que uno se confunde viendo la fecha del día siguiente. A mí ya me pasó una vez y con otra fue por problemas de salud, pero con la 5 creo, o la 4 me pasó eso, que me atrasé precisamente pensando que era al día siguiente. Perfecto. Ya, muchas gracias por todas las consideraciones y compartan con nosotros todos esos tips, ¿ya? Así que, bueno, yo los invito a participar del foro, que es lo que nos queda esta semana y el plazo que van a tener para poder completar las actividades, ¿ya? Ya, Loreto, vamos, se puede, vamos. Lo último, ¿ya? Así que, a ver, se me pegó la pantalla. Ahí sí. Muchas gracias por la participación, perdón, de todos y de todas. Ahora... Está la encuesta en el